Bueno, vamos a seguir avanzando en otras informaciones y en una además también tan compleja como es el resultado entregado por el INE en el día de hoy. La cifra de desempleo llega a un 13,1% en el contexto de esta pandemia y crisis. Conversamos también del tema, tenemos contacto hasta ahora con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo está? Hola Viviana, bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Bien interesados, preocupados, me imagino, por esta cifra. Estamos hablando ya de la más alta de los últimos 10 años, el cuarto mes que sube. ¿Cree usted que se ha llegado al pic o pueden venir cifras peores en los próximos meses? Mire, es difícil especular, ¿eh? La verdad es que lo que hemos visto es un deterioro sistemático del empleo que va de la par con el deterioro muy marcado de la actividad económica. Nosotros hemos dicho que el segundo trimestre, con una caída de la actividad de 14,1%, es una cifra inédita, un trimestre para el olvido. Tercer trimestre deberíamos seguir observando caídas, aunque en una cuantía menor, y esperar que a partir del cuarto trimestre ya tengamos algunos números positivos y una recuperación más vigorosa al 2021. Pero hay que ser bien claro, ¿eh? Hay que ser muy honesto y directo en esto. La recuperación del empleo no va a ser automática, esto no funciona con piloto automático, no es tan simple como que la economía se recupere y a la par y de forma instantánea el empleo retoma o es capaz de absorber a los cientos de miles de chilenos que hoy día están desempleados. Y por eso que hemos dicho que esto requiere un esfuerzo enorme, una unidad de propósito para poner toda la prioridad en el trabajo, toda la prioridad en el empleo, toda la prioridad en la recuperación económica, que es la que está detrás de esas fuentes de empleo. Entonces, yo no me atrevo a especular las cifras, Viviana, pero lo que sí le puedo decir es que estos niveles de desempleo altos nos van a acompañar. Nosotros como gobierno vamos a tomar acciones decididas en pos de dos cosas: recuperar puestos de trabajo a través de una política de subsidio al empleo y también hacer lo imposible porque aquellos trabajadores y trabajadoras suspendidos puedan retomar sus puestos de trabajo, ojalá la gran mayoría de ellos. Pero esto es un esfuerzo grande, no va a ser fácil y requiere el concurso y la generosidad de todos. Sí, es difícil hacer esa proyección, pero hay ciertas estimaciones. Usted, para hacer más bien, me imagino yo, una proyección cautelosa, piensa que ya la creación de nuevos empleos podría darse 2021, o sea, esto, lo que nos queda del año, va a seguir un poco esta tendencia y probablemente podamos tener cifras negativas nuevamente o seguir aumentando el desempleo en lo que está por venir de este 2020. Es probable que haya un aumento. ¿Sabe por qué? Lo han dicho muchos economistas, muchos analistas, por una razón muy sencilla que quienes nos escuchan lo van a entender. Hoy día nosotros tenemos la medición formal, oficial del desempleo que hace el INE, 13,1%, sí. Pero sabemos que tenemos más de 700.000 personas que están suspendidas en sus relaciones laborales gracias o producto de la Ley de Protección del Empleo, que la verdad hay un porcentaje de esos trabajadores y trabajadoras suspendidas que no van a recuperar su empleo. Seamos muy honestos, vamos a hacer lo imposible porque ojalá la gran mayoría de ellos lo recuperen, pero como lo ha mostrado el Banco Central, como lo han mostrado distintos estudios, hay una fracción de ellos que si sus negocios, sus antiguos empleadores no reabren, no retoman, o algunos han quedado en el camino, no van a poder recuperar su puesto de trabajo y ellos naturalmente van a engrosar la estadística del desempleo. Por otro lado, hemos visto cómo ha habido una disminución importante de la fuerza laboral. Producto de la pandemia hay personas que son aptas para trabajar, pero no han estado buscando activamente trabajo por las razones obvias asociadas a la crisis sanitaria, pero que una vez que las restricciones a la movilidad, el paso a paso vaya avanzando en la recuperación, esas personas van a salir a buscar trabajo y van a declarar que están buscando trabajo y si no lo encuentran también van a aumentar la lista de desempleados. Entonces, acá hay una realidad, ¿no es cierto?, subyacente que es más profunda, es más preocupante, es más dramática que lo que la mera cifra del INE hoy día muestra. No es que la cifra del INE sea inadecuada o incorrecta, es sencillamente que hay una dinámica del empleo y del desempleo en particular que se va a ir manifestando y eso solo refuerza el llamado a que esta sea la prioridad nacional porque detrás de esos empleos están los ingresos permanentes de cientos de miles de familias chilenas y eso es lo que nos debe quitar el sueño a todos.
Claro, y en razón de eso también el Senado por eso avanzó en las medidas de emergencia y entiendo que esto va a ser revisado por la mixta, tiene que volver ahí a la Cámara Baja, pero ¿cuánto tiempo también considera el Ejecutivo que debiese extenderse? Que por ejemplo esto incluye el tema de los pagos del seguro de cesantía, ya más o menos estaría zanjado que serían dos las nuevas solicitudes que se pueden hacer, algo que vencía en el mes de agosto. Mire, acá lo importante es tener mucha flexibilidad, porque si hay una lección que hemos aprendido de esta crisis es que es una película con capítulos por descubrir. Esto ha pasado en el mundo, ha pasado en Chile, y la verdad es que la razón de ir con una modificación, con una mejoría a la Ley de Protección del Empleo, que insisto, ha sido un instrumento muy valioso en lo que va a esta pandemia, de esta crisis, la razón de ir es precisamente porque cuando se aprobó esta ley en abril, nadie anticipó que se iba a prolongar tanto. Por lo tanto, hoy día tenemos una mejora de las tasas de reemplazo de los trabajadores. Esto es el porcentaje de su sueldo que reciben. Tenemos una extensión de los pagos que van a recibir como Ley de Protección del Empleo, lo que es particularmente relevante para los trabajadores a plazo fijo por obra y faena. Pensemos los trabajadores de la construcción que tenían solo 3 pagos, hoy día se están ampliando esos pagos. Y también tenemos una flexibilidad que le permite al Ejecutivo extender la Ley de Protección del Empleo por decreto a partir de octubre hasta en 5 meses, e iremos utilizando esa atribución en función del desarrollo de la realidad laboral, en función del desarrollo de la pandemia, pero creo que al final del día todos esperamos que la solución última sea la creación de puestos de trabajo, porque esa es la medida última que los trabajadores y trabajadoras esperan. Sí, ministro, como todo esto está encadenado en un sistema de empleo, hay muchas pymes, hay muchos, sobre todo también hay algunas demandas concretas ahí del rubro gastronómico, que en el fondo siguen manteniendo esa relación contractual, por lo tanto tiene que existir un pago de imposiciones, y que están complicados porque, si bien quieren resguardar a sus trabajadores y la responsabilidad que tienen con ellos, se les hace difícil porque no han podido abrir, no han podido generar recursos. Entonces, ¿cómo también se analiza ese punto que es la fórmula para seguir manteniendo ese contrato, ¿no? Esa relación entre empleador y sus trabajadores? Mire, es una excelente pregunta. Yo partiría por señalar que acá no solo el sector de la gastronomía el que está afectado. La verdad es que este choque ha golpeado a todos los sectores con mucha fuerza. Es cierto que la gastronomía, el turismo ha sido de los más golpeados, el sector comercio también, y la verdad es que acá las ayudas o los apoyos van a ser siempre insuficientes, si bien el despliegue que ha habido de medidas me parece a mí que son bastante sustantivos, y la extensión de la Ley de Protección del Empleo que conversábamos recién va en esa dirección. Ahora bien, yo creo que es súper importante aquí hablar con mucha honestidad en esta materia. Yo lo he dicho antes y no tengo problema en repetirlo porque me gusta hablar directamente. Acá es muy importante tomar conciencia que tanto el sector turismo como el sector gastronomía es un sector cuyo tamaño, es una industria cuyo tamaño se va a ver reducido, seamos claros en eso, en los próximos meses, quizá en el próximo año. Y la razón es bien intuitiva de entender. O sea, cuando usted tiene restaurantes que van a tener que trabajar con un aforo limitado, es decir, con un número de clientes potenciales que pueden servir que es limitado, hay algunos que podrán subsistir, ¿no es cierto?, o ser rentables en esas condiciones, pero otros no lo van a hacer. Cuando usted sabe que va a tener menos turistas en el sector turismo, bueno, allí donde había un hotel, seamos claros, va a haber espacio para, allí donde había 2 hoteles, va a haber espacio para que haya un hotel y no 2, ¿ya? Y eso es muy importante sincerarlo, porque sabe que uno podría pensar que todo sigue igual, y no es así. Entonces, ¿cuál es la solución de fondo? Que me parece a mí que lo que hay que pensar, por supuesto, es en apoyar a estos sectores con todas las medidas que se pueda, pero también hay que pensar en el punto de salida. Por ejemplo, en el turismo, nosotros en el plan de reactivación estamos pensando, bueno, en un año más, probablemente el turismo internacional se recupere. ¿Cómo hacemos una política inteligente que durante este lapso, donde la industria va a estar más pequeña, va a estar más afectada, podamos invertir en mejorar la infraestructura turística, la conectividad, podamos generar senderos, podamos generar rutas costeras, podamos generar, en definitiva, una plataforma, un piso que permita que cuando esto retome, el turismo esté en un pie mejor? Creo que esa es parte de la reflexión que tenemos que hacer, pero nadie puede pretender, me parece a mí, pensar que el tamaño de esas industrias va a seguir siendo el de antes porque hay una restricción sanitaria evidente, que es la que ocurrió en todos los países y también en Chile, que hace relevante sincerar esa realidad.
Sí, es una realidad muy cruda y por eso también algunos de los anuncios, sobre todo en materia de subsidio de empleo, pueden ser bien importantes en dar una alternativa. La CUT, por ejemplo, ya habla de que esto no se puede aplicar en aquellos casos de empresas que desvinculan a trabajadores. ¿Recogen esta solicitud en particular que hace la multigremial? ¿Y qué pasa ahí también con la implementación? ¿Cuándo se podría ejecutar esto? Mire, esta pregunta es súper relevante y volvamos de nuevo al sector turismo y restauración. Nosotros estamos trabajando en un programa masivo de subsidios al empleo y también de subsidios a la reincorporación de aquellos trabajadores y trabajadoras suspendidos. Al final del día eso va a ser una inyección de liquidez para estas empresas, para estos comercios, para estos negocios turísticos, para estos restaurantes, que es importante. No es todo, pero al final el dinero fungible es liquidez para que puedan retomar y como Estado ayudarlos a paliar en parte, ¿no es cierto?, la baja de ingresos que han tenido y que van a tener producto de una industria más pequeña. Ahora, respecto a las condiciones de elegibilidad, creo que lo importante acá es entender que esto tiene que ser masivo, tiene que ser simple y tiene que respetar ciertas condiciones básicas como la siguiente. En primer lugar, cuando uno habla de un subsidio a la contratación, lo que uno quiere es pagar o entregar un bono, un premio, un subsidio por cada trabajador adicional que la empresa tome. En eso estamos de acuerdo con lo que ha planteado la CUT y lo hemos conversado con ellos. No tendría gracia que yo despidiera a un trabajador y recibiera el subsidio para volver a contratarlo. De eso no se trata. Aquí se trata de crear empleo nuevo, eso seamos claros. Y respecto a la suspensión, bueno, nosotros lo que queremos es que ojalá la gran mayoría de esos trabajadores y trabajadoras suspendidas puedan recuperar sus puestos de trabajo. Y ahí también quizás hay que privilegiar a aquellas empresas que han tenido caída en venta, ¿no es cierto?, las que están más afectadas, pero los criterios, insisto, tienen que ser simples, porque si uno se pone demasiado exquisito, al final termina dejando afuera sectores, e insisto, una característica de este shock es que ha golpeado con mucha fuerza a todas las industrias y a todos los tamaños de empresa. Por lo tanto, acá la variable última que uno tiene que mirar es ¿cuál? Es empleo, empleo y empleo. Es poner el acento en el trabajador y la trabajadora y que vuelvan a trabajar. Sí. Ese es el punto de fondo y creo que es importante refrendarlo. Ministro, y además esto se va a dar en un contexto de discusión pronta del sueldo mínimo. Con esta crisis, con la profundidad, con la pérdida de empleo también, y entiendo que en eso están las conversaciones con la CUT, ¿cómo se puede dar? ¿Hay ahí ya ciertas líneas o proyecciones o propuestas del gobierno en concreto? Mire, lo primero que yo quiero destacar, y lo hago con mucha sinceridad, es valorar el tono de diálogo que hemos tenido con la CUT. Hemos tenido 4 reuniones, la verdad es que muy agradables, muy francas, un muy buen trato, que ha permitido construir confianza. Eso es lo primero. Lo segundo, me parece a mí que es evidente, y es evidente, y cualquiera que nos escucha así lo sabe, que en esta discusión del salario mínimo enfrentamos un contexto completamente distinto. Yo sé que esto se suele invocar siempre para decir, mira, no vayamos tan rápido porque hay un problema, que ahora no. Bueno, creo que hoy día es evidente que enfrentamos un contexto completamente diferente. Estamos con niveles de desempleo histórico y como hablábamos delante, cuando incorporamos los trabajadores suspendidos en riesgo de perder sus puestos de trabajo, cuando incorporamos a esa parte de la fuerza laboral que hoy día está fuera pero que después va a querer trabajar, estamos en niveles de desempleo arriba del 20%. Entonces, es evidente que el contexto es distinto y que la discusión del salario mínimo tiene que hacerse distinta en este contexto. Como lo hablábamos con la CUT, la tendencia pasada en la cual veníamos en una tendencia al alza del reajuste del salario mínimo, obviamente que enfrenta una situación que es muy diferente, donde la prioridad tiene que ser siempre buscar recuperar los empleos de aquellos trabajadores y trabajadoras que lo han perdido, y nos parece que en eso hay coincidencia. También hay coincidencia en empujar a que los trabajadores y trabajadoras suspendidas puedan retomar sus funciones. Pero respecto al salario mínimo, en este escenario distinto, donde enfrentamos una crisis económica y del empleo inédita, nos parece que es evidente que la tendencia de reajuste que ha habido en el pasado tiene que ser mirada desde un ángulo distinto. ¿Ministro? Y tiene que ser mirada desde un ángulo distinto también porque, mire, una cosa es muy importante, 2 ideas importantes acá. Esta es la primera vez que discutimos el salario mínimo al mismo tiempo coexistiendo con el ingreso mínimo garantizado, que es una política que se aplicó en abril. ¿Qué significa esto? Simple. Una persona que hoy día gana el salario mínimo 320.500 pesos, producto de esta política, de facto recibe un ingreso bruto de 365.000 pesos. Entonces, ¿sabe qué? Ahí tenemos un mecanismo
para asegurar que los trabajadores y trabajadoras reciban un ingreso mayor, pero sin tener que comprometer un alza del salario mínimo que pueda afectar a la recontratación, a la recuperación del empleo. Termino con un dato, porque esto me parece relevante. Hoy día, 3 de cada 4 trabajadores que reciben el salario mínimo están en la PYME. 3 de cada 4. Y yo les pregunto a ustedes, ¿acaso la PYME está en una situación de opulencia, ¿no es cierto?, de efervescencia, que le permita soportar un nivel de reajuste como el que había en el pasado? Pareciera que no, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos una discusión, un ángulo que vamos a seguir conversando mañana con la CUT y esperamos poder acercarnos en ese diálogo y atender a la realidad país. Y pensando en esa conversación, ¿es poco probable que se pueda cumplir este piso de la CUT de 400.000 pesos? A mí me parece evidente que es muy difícil, ¿no? La verdad es que si usted analiza hacia atrás, en tiempos buenos, incluso en que la economía iba hacia arriba, en tiempos que usted tenía un 7% de desempleo, seamos honestos, jamás ha ocurrido un incremento del salario mínimo del orden de 25%, que es lo que significaría llevarlo a estos niveles, ¿no? Entonces, creo que es parte de la discusión. Cada uno plantea sus posturas, es muy legítimo, pero creo que hoy día la prioridad es reconocer el contexto del empleo, el drama del desempleo, cómo apoyamos a esas pymes, donde, insisto, 3 de cada 4 trabajadores y trabajadoras que reciben el sueldo mínimo están ahí, cómo les damos un respiro para que vuelvan a contratar, para que vuelvan a funcionar, a ese restaurante, a esa empresa turística que hablábamos delante. Creo que esa es la pregunta relevante y ojalá podamos recuperar nuestra economía para que en adelante el salario mínimo siga subiendo con la tendencia que venía acarreando. Por ahora, y lo refrendo, es importante entender que hoy día tenemos el ingreso mínimo garantizado, que lo que permite es que un trabajador que reciba el mínimo en realidad reciba bastante más. ¿Contra qué? Contra un subsidio estatal, contra recursos públicos y no contra un mayor costo de ese restaurante o de esa empresa turística o ese comerciante pyme que hoy día está bien afectado. Ministro, y para finalizar, porque este es un tema bien importante para muchas familias, esta semana hubo una diferencia entre lo que dijo la ministra de Desarrollo Social de la posibilidad de 2 cuotas más del IFE, el ingreso familiar de emergencia. ¿Está esa posibilidad? ¿Es así o se adelantó a algo que es poco probable que ocurra? Mire, en primer lugar yo descarto cualquier polémica con la ministra Rubilar, con la cual somos muy cercanos, nos relacionamos y hablamos a diario, estamos en el comité político, tenemos una estupenda relación. Por lo tanto, a mí como que no me gusta cuando, no me siento cómodo cuando se arman estas polémicas estériles, un poquito artificiales. Y lo que ha dicho la ministra, lo que dijo el ministro Monker, lo que he señalado yo, la ley permite que haya 2 pagos más del IFE y lo que hemos señalado que ese monto, ¿no es cierto?, y esa posibilidad la vamos a ir evaluando en función de la evolución de la pandemia. Eso es lo concreto, eso es lo que mandata la ley, es tan simple como eso. Y el espíritu y nuestro ánimo, creo que lo hemos mostrado, es poder acompañar a las familias chilenas en estos tiempos de pandemia. Yo quisiera recordarle que en el último pago del IFE, el que está ocurriendo en estos días y en los próximos, hemos tomado la decisión de llevarlo al 100%, ahí no hay ninguna diferencia, ninguna discusión. Estamos llegando a casi 8 millones de chilenos y chilenas, 3 millones de familias. Estos son más de 4 de cada 10 chilenos, en una cifra que es inédita. Yo creo que eso es lo relevante, más que quedarse concentrado en la polémica, en la supuesta pelea chica, veamos lo relevante, veamos los números. 8 millones de chilenos que hoy día están recibiendo el IFE. Esto es algo grande, es algo necesario y es lo que importa. Claro, vamos a quedar también ahí a la espera de si efectivamente se concretan o no estas 2 cuotas, precisamente por lo que usted decía, por lo trascendental que es la llegada de este dinero a muchas familias. Ministro, le agradecemos... Oiga, si me permite agregarle, ¿Sí? Déjeme agregarle un datito más corto para seguir en esa misma línea. Quiero contarle también que en el programa Clase Media, hoy día tenemos casi 1.600.000 bonos aprobados. Hoy día se pagaron, llegamos a 1.400.000 bonos pagados. Nosotros cuando discutimos este proyecto estimamos que íbamos a llegar a 1.600.000 personas, probablemente vamos a terminar superando esa cifra. Hay casi 1 millón de préstamos blandos, ¿no es cierto?, préstamos solidarios estatales que ya han sido aprobados. En consecuencia, aquí estamos hablando de herramientas muy masivas que se están desplegando en distintos ámbitos y me parece que eso es lo relevante, más que centrarse en el vaso medio masivo. Yo los invito a tratar de ver el vaso más lleno, porque detrás de todo esto hay un esfuerzo bien grande de muchos funcionarios públicos, de muchos actores, y creo que eso es lo que importa para llegar en beneficio a quienes lo necesitan. Ministro, le agradecemos el tiempo y esta conversación. Muchas gracias, que esté muy bien.
A ustedes, chao, que estén muy bien.